en Marcos capítulo 4, versículo 21 en adelante. Voy a leerlo, hermanos. Si me siguen con su vista, estaré leyendo de la Nueva Biblia de las Américas que dice así. También Jesús les decía: ¿acaso se trae una lámpara a ponerla debajo de una vasija o debajo de la cama? ¿No es para ponerla en el candelero? Porque nada hay oculto si no es para que sea manifestado, ni nada ha estado en secreto sino para que salga a la luz. Si alguno tiene oídos para oír, que oiga. Además les decía: cuídense de lo que oigan, con la medida que ustedes midan se les medirá, y aún más se les dará, porque al que tiene se le dará más, pero al que no tiene, aún lo que tiene se le quitará. Jesús decía también: el reino es como un hombre que echa semilla en la tierra, y se acuesta de noche y se levanta de día, y la semilla brota y crece. ¿Cómo? Él no lo sabe. La tierra produce fruto por sí misma, primero la hoja, luego la espiga y después el grano maduro en la espiga. Y cuando el fruto lo permite, él enseguida mete la hoz, porque ha llegado el tiempo de la siega. También Jesús decía: ¿a qué compararemos el reino de Dios? ¿O con qué parábola lo describiremos? Es como un grano de mostaza, el cual cuando se siembra en la tierra, aunque es más pequeño que todas las semillas que hay en la tierra, sin embargo, después de sembrado, crece y llega a ser más grande que todas las hortalizas y echa grandes ramas, tanto que las aves del cielo pueden anidar bajo su sombra. Con muchas parábolas como estas Jesús les hablaba la palabra, según podían oírla, y sin parábolas no les hablaba, pero lo explicaba todo en privado a sus propios discípulos. Dios añada bendición a su palabra. Pueden tomar asiento, hermanos. Les pido que me acompañen a orar. Amantísimo Padre, te damos todo honor, toda gloria, toda alabanza. Es nuestra oración pedirte que esta hora tú nos puedas ministrar a través de esta porción de la Escritura. Que tu Espíritu pueda hablar a nuestras vidas, Dios, a través de esta porción. Que tú nos muestres, Señor, lo importante que es tener oídos, lo importante que es poder prestar atención a tu mensaje, a tu palabra, a la semilla, al mensaje. Danos oídos, Dios, para entender tu palabra y para poder llevarla a cabo. Te bendecimos, te alabamos y te exaltamos, mi Dios, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. William Carey, hermanos, era un misionero muy conocido, o mejor conocido como el padre de las misiones modernas. Él fue un misionero a la India, William Carey. Hermanos, por 7 años estuvo él laborando en la India antes de ver un convertido. 7 años tuvieron que pasar para que él viera una alma venir al Señor. Ahí estuvo por 40 años, hizo una tremenda misión, pero por 7 años no hubo nada. Igual otro misionero famoso, Adoniram Hudson, la misma situación. Él fue misionero en Birmania, 7 años igual, 7 años predicando fielmente esta nación. Y por 7 años no hubo nada, no sucedió nada, hermanos, ni a ninguna alma venir a los pies del Señor hasta después de 7 años. Algo parecido le está sucediendo al Señor Jesucristo. Sí, hermanos, multitudes lo siguen, multitudes vienen a Él, han crecido, pero pronto sus discípulos se van a hacer la pregunta y le van a hacer la pregunta: Señor, son pocos los que se salvan, son pocos los que se quedan con Él, son pocos los que en verdad le quieren seguir. Y parece que, aunque estamos hablando del ministerio de Jesús, el ministerio de popularidad, porque sí, su nombre ha sonado, no obstante, en cuanto a discípulos, son pocos los que están con Él. Y al final de cuentas, las multitudes que lo siguen, cuando les llega de hablar de cargar su cruz, de comer su carne, lo van a abandonar. Son pocos los que están con Él. Y como Adoniram Jobson,
Él murió, hermanos, lamentando su trabajo en Birmania. Él lo lamentó, hermanos, muriendo. Él dijo estas palabras: he producido tan poco fruto. Pero noten la esperanza con la que él se fue de este mundo. Yo he sembrado en Birmania, en una tierra infértil. No obstante, segaré en la colina de Sión. No obstante, segaré en la colina, cosecharé en la colina de la fértil colina de Sión. Él va a ver muchas almas. Él va a ver el fruto de su trabajo. Pero aquí en esta tierra, él se fue lamentando de que tan pocas almas vinieran al Señor por medio de su ministerio. Y hoy podemos preguntarnos tú y yo las mismas palabras: ¿por qué es que las iglesias están quedando vacías? ¿Por qué es que tampoco siguen al Señor de corazón fielmente? ¿Por qué no les interesa? ¿Por qué una iglesia no puede llenar un estadio? Y hoy en el mundial se llenan, pero una iglesia no podría hacer eso. ¿Por qué? ¿Por qué tan poco efecto? ¿Por qué tan poco interés? Hermanos, algunas de esas cosas el Señor las contesta en el capítulo 4. Él da esta parábola para que ellos, la parábola del sembrador que vimos la semana pasada, para que ellos puedan entender cómo obra el misterio del reino de Dios. Ya Jesús está laborando por más de un año con poco fruto, hermanos, poco fruto. Son 12 los que lo siguen y algunos otros alrededor. ¿Por qué? Siendo que el Señor Jesucristo, ¿por qué parece que no ha tenido impacto su mensaje? Bueno, Él nos va a decir aquí por qué. Y nos va a dar esperanza como cristianos para seguir adelante en la batalla. Así que vamos a ver esto, hermanos, en espacio de tres mensajes, o más bien 3 puntos, que hemos titulado este mensaje: el crecimiento misterioso del reino de Dios. Y lo vamos a ver en 3 puntos, hermanos. Aparte, a modo de eso, vamos a ir al contexto. Ya vemos el contexto que ha estado pasando en capítulo 4. Vimos cómo termina capítulo 3. Jesús es rechazado por los líderes religiosos. No solamente por ellos, vimos que también fue rechazado por su propia gente, su propia familia, sus propios hermanos. Lo tildan de loco. De inmediato, cuando Jesús es acusado de tener un demonio, vemos lo que sucede. Jesús comienza a hablar en parábolas. Jesús comienza a explicar el reino, hablarle a la gente en parábolas. Estas parábolas sorprendieron a los discípulos. No entendieron la parábola del sembrador. Jesús, en un círculo más cercano, más entre ellos, íntimo, ellos se le arriman, los discípulos y los demás, para preguntarles sobre esto. Jesús les da la explicación, les dice: esto es lo que significa. Les afirma: tengan oído para oír. A ustedes los que están íntimos a mí, que están abiertos a mí, Dios les ha concedido entender los misterios del reino. Pero a los que están afuera, ¿se acuerdan quiénes quedaron afuera? Su familia quedó afuera, los fariseos quedaron afuera. ¿Quiénes están con Jesús? Sus discípulos, su círculo íntimo. Bueno, a estos de adentro, dice el Señor, a estos les ha dado Dios a conocer el reino, el misterio del reino. Y ya vimos esa parábola, hermanos. Comienza a hablarles en parábolas para que los que están afuera queden sin entendimiento, pero los que están adentro entiendan el mensaje que Jesús va a dar. Y estos que están adentro, Jesús los dice: estos son mi familia. Estos son mi familia. Mi familia espiritual son los de adentro. Son los que están conmigo. Ahora Él les explica estas parábolas a ellos. Ellos tienen ese beneficio, hermanos, de entender lo que Jesús está diciendo, porque están con Él. Pero los que están afuera, hermanos, quedan sin luz. ¿Por qué? Porque no se interesan. ¿Por qué? Porque han rechazado su mensaje. Ahí está el contexto. Entonces vamos a ver que Él dijo otras parábolas más, y las vamos a ver en esta mañana, aparte de el sembrador. Pero noten que todo tiene que ver conectado con esa parábola. Dijimos la semana pasada que esa parábola del sembrador es clave para entender las demás. Si se dan cuenta, todas están conectadas. Habla de tierra, sigue hablando de semillas, sigue hablando de oír, sigue hablando de tengan entendimiento. Jesús vuelve a advertirles: el que tenga oído para oír, oiga. Esto todo va a conectar, hermanos, con lo que ya ha dicho Jesús. Jesús va a explicar todo eso. Así que lo vamos a ver en 3 puntos, hermanos. Allí está el mensaje del reino. Número 1, Jesús explica que no ha de ser ocultado.
sino debe de ser expuesto a todo el mundo, a la luz, para que todos puedan beneficiarse de esa luz. Pero también advierte, hermanos, advierte de retener este mensaje, de recibir este mensaje. En el versículo 21 al 25 lo vamos a ver en dos partes. Punto 2, vamos a ver el mensaje del reino y su misterioso o silencioso avance, crecimiento, el versículo 26 al 29. Y finalmente vamos a terminar con el versículo 30 al 34. El mensaje del reino, hermanos, puede parecernos débil, puede parecernos sin poca importancia. Parece que el reino de Dios es muy débil, pero hermanos, finalmente es poderosísimamente invasivo y fuerte. Lo vamos a ver en lo que Jesús explica allí. Pero vamos a ir al primer punto entonces. Ya vimos el contexto, vamos al primer punto. El mensaje del reino, hermanos, no ha de ser ocultado. Jesús inicia con una imagen de una lámpara. Y una lámpara, hermanos, en el antiguo oriente, en el primer siglo, esto es lo que Jesús tiene en mente. Un barrito, forma de lámpara, se le ponía aceite con una mecha enfrente y se encendía, hermanos. Esto era la lámpara, eran pequeñitas, eran portátiles. Bueno, cuando una de estas se encendía, hermanos, Jesús inicia aquí con una pregunta retórica, o dos preguntas que Jesús tiene como fin despertar su oído de la gente, de la audiencia, que ellos vean lo ridículo que es. Para ellos sería absurdo que alguien encendiera una lámpara y luego pusiera una vasija encima o adentro de una vasija o encima, porque esa lámpara no iba a cubrir, no iba a dar luz, iba a opacar su luz. Y aún más hace otra Jesús, o nadie pone una lámpara, la enciende para ponerla debajo de la cama. Hermanos, lo que Jesús está diciendo aquí es de una canasta, una cama. Esto era lógico. Si tú vas a alumbrar un cuarto, tú no enciendes una lámpara para después ponerla debajo de la cama, porque no te va a dar luz. Es lo que Jesús está diciendo. O si tú pones una canasta o adentro de una canasta esta lámpara portátil, una de dos: o la canasta se te quema y opaca esa luz, no va a haber luz. Es lo que Jesús está dando con esta imagen, hermanos. Inicia con esta imagen de la lámpara. ¿Cuál es el propósito de una lámpara? ¿Para qué usamos una lámpara hoy en día? ¿Dónde ponemos las lámparas? ¿En el piso? Bueno, si estás en una disco o estás en el santuario grande, pues sí hay luces abajo, ¿verdad? Para alumbrar también, pero todo, hermanos, es arriba. ¿Con qué fin? Entre más alto esté, hermanos, más puesta está, más luz va a haber. Jesús dice: no seas eso. Él dice: no pones una lámpara, una canasta o abajo de la cama, no, sino la pones en el candelero, en un lugar visible, en una mesa que alumbre, y va a haber luz. Es lo que Jesús está dando aquí, hermanos. Va a alumbrar. De otro modo, si tú pones una lámpara y abajo de la cama, se te va a quemar o no va a haber luz. Aquí Jesús está hablando de lógico, hermanos, o sea, de lo ilógico que es hacer esto. Si un candelero o una lamparita va a cumplir su propósito, debe ser expuesta en un candelero donde pueda alumbrar. Hermanos, si esto es cierto de una lámpara, si una lámpara es hecha para alumbrar, y la Biblia habla mucho de una lámpara: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino, ¿cuánto más de Cristo, de la palabra encarnada, de aquel cuya Biblia nos habla y nos dice: Él es la luz del mundo, que venía y alumbrara a todo hombre? ¿Cuánto más de Cristo, hermanos? ¿Qué está pasando aquí? ¿Por qué Jesús inicia con esto? Recuerden, Él ha mantenido todo en silencio. Él no quiere que se sepa su identidad. Los demonios los manda a callar por esa razón. No es tiempo de que se conozca quién es Jesús. Ahora Él empieza a hablar a sus discípulos en secreto, diciendo: yo soy esto. O sea, esto ustedes lo entienden porque están íntimos a mí, pero el mundo no lo va a entender. Y muchas cosas ellos no entendieron, no saben quién es Él aún todavía. Su identidad está empañada. Pero va a llegar un momento donde Jesús dice, donde va a haber una resurrección, van a saber quién soy yo, y en ese momento la luz tiene que salir. Deben proclamarme, deben anunciar lo que voy a hacer. Pero ahorita el Señor todo lo tiene en secreto, hermanos.
Pero dice, no va a estar siempre en secreto, por lo que va a seguir más adelante, hermanos. Vea lo que dice verso 22. Porque nada hay oculto si no es para que sea manifestado, ni nada ha estado en secreto sino para que salga a la luz. Si se dan cuenta aquí el contraste. Vean lo que Jesús está diciendo, hermanos. No siempre va a estar oculto. Ahorita mi identidad está oculta. Ahorita no saben quién soy yo. Pero va a llegar el momento donde yo resucite, donde ustedes van a entender quién soy yo. Y entonces, esto que estaba oculto es para, vean lo que dice aquí, para ser manifestado. Ni nada ha estado en secreto, sino para que salga a la luz. ¿Sí se dan cuenta? No por siempre el ministerio de Jesús iba a estar oculto. O no entendemos a este hombre, no sabemos quién es este hombre. Iba a haber un momento donde sus discípulos propios lo iban a conocer, porque este era el propósito. Se los pongo de un ejemplo, hermanos. Cuando ustedes compran regalos, digamos para Navidad, quizás unos días antes los compran, ustedes los ocultan de sus hijos para que no los vean, ¿cierto? Hasta que los cubren con su papel, su adorno, y los ponen en el árbol. Pero no es hasta Navidad que los abren. Pero ustedes los ocultan por un momento, hasta que los tapan, para que se mantengan tapados, hasta que llegue Navidad. Sería ridículo ocultar un regalo y siempre tenerlo ocultado de tus hijos. O sea, lo ocultaste siempre y nunca se los diste. No seas eso. Así que el propósito de Jesús aquí es el mismo. Está diciendo, aunque es poco lo que me conocen, aunque la gente no sabe quién soy yo, no va a ser por siempre. Va a llegar el momento donde es para que se manifieste, es para que lo anuncien. Así que como discípulos ellos iban a tener ese privilegio, hermanos, de proclamarlo y esa gran responsabilidad de darlo a conocer a otros. Y es lo mismo ahora nosotros. Ya nuestro Señor fue manifestado en gloria, recibido en gloria por los ángeles. Sabemos quién es el Rey. Sabemos cuál es la tarea que nos ha dejado. Sabemos lo que nos ha encomendado. Vayan por todo el mundo. Sabemos que Él quiere dar su mensaje a conocer. Como creyentes no podemos estar callados o permanecer callados. No fuimos salvados, hermanos, para estar en silencio, para no compartirle a otros de Cristo. Ese no fue el propósito. Pedro lo dice bien claro, fueron salvados para anunciar las virtudes de aquel que los compró con su luz, que los trasladó del reino de las tinieblas al reino de su luz admirable. Eso fue. ¿Para qué nos salvó? Para darlo a conocer. Por eso es que Jesús en el Sermón del Monte dice, pónganse como luz en la colina, sea su luz dada a conocer. Que vean sus buenas obras y glorifiquen los gentiles a vuestro Padre Celestial. Hay un mensaje, hermanos. Así que el Señor nos dice, no escondan mi luz. No se avergüencen de mí. Porque si ustedes lo hacen, yo también me avergonzaré de ustedes. Si ustedes callan, las piedras van a hablar. Pero no podemos ocultar el mensaje. No debemos ocultarlo. Sería ridículo mantenerlo oculto cuando el propósito es que salga la luz. Sea la luz, dijo el Padre, y fue la luz. Y aquí está la luz, hermanos, que vino y alumbrar a todo hombre, como nos dice Juan. ¿Quién es esa luz? Jesucristo. ¿Quién es esa lámpara? Jesucristo, que alumbra a todo hombre. ¿Quién necesita el mundo? Luz en sus tinieblas. Aquí vemos que el Señor dice, no pueden ocultarlo. Sería ridículo poner una lámpara y ponerla debajo. Sería ridículo que después de 20 años tu amigo de la oficina te diga, me convertí a Cristo. Wow, gloria a Dios, yo también soy cristiano. ¿En serio eras cristiano y por 20 años trabajamos y nunca me hablaste de Él? Sería ridículo, vergonzoso y penoso. Jesús dice, no se puede hacer eso. Sí, ahorita yo les estoy hablando a ustedes. Ustedes están conociendo la verdad. Esa verdad la tienen que sacar. ¿Cuándo? Cuando yo ascienda.
cuando yo venga. Pero vean después, hermanos, esa es la imagen de la lámpara. Ahora vamos a la imagen de una balanza o de el griego dice un metro, una medida. Ahora es otra analogía que Jesús usa, hermanos. Y vean lo que dice en verso 24. Además les decía, verso 21, Jesús les decía, ahora otra vez, además les decía, cuídense de lo que oigan. Con la medida con que ustedes midan se les medirá y aún más se les dará. Porque el que tiene se le dará más. Ya hemos escuchado esto, ¿verdad? Pero el que no tiene aún lo que tiene se le quitará. Esta es la segunda imagen que Jesús usa. Ya les dijo lo que tienen que hacer con la luz. No se puede ocultar. Deben echarla, ponerla en alto, darlo a conocer. Pero ahora en el versículo 24 cambia de imagen, hermanos. Ahora es una medida de medir, una balanza. Ustedes saben, nosotros venimos de pueblos. ¿A cuánto les tocó? Bueno, a los niños ya no les tocó ver. Nosotros sabemos lo que es una balanza. Que se ponía, bueno, digamos, se ponían las papas en la balanza. El hombre ponía unas pesas. Cuando eran igualadas, pues eso era el medio kilo, el kilo. ¿Se acuerdan? Algo Cristo tiene aquí. Usa la imagen de una balanza. Una analogía. Por otros textos, hermanos, en Mateo, por ejemplo, Mateo 7:2, vemos de esa medida. Jesús advierte de medir y de juzgar hipócritamente a los demás, porque con la medida con que juzguen serán juzgados, ¿verdad? Él habla de esa medida, hermanos, de no juzgar. Bueno, aquí en otro contexto, aquí la está usando en un contexto específico, aquí en Marcos. Marcos tiene algo que decir sobre esta balanza, hermanos. La idea es esta, hermanos. A todos aquellos que toman el tiempo, la seriedad, la urgencia, la importancia de poner atención a su palabra, de estudiar su palabra, de recibir su palabra, de entender su palabra, el Señor dice, como ustedes reciban mi palabra, así se les va a añadir. Si ustedes la reciben con un corazón abierto y receptivo, más se les va a dar. Más entendimiento, más conocerme a mí a través de mi palabra. Pero si ustedes menosprecian, si ustedes miden mi palabra con desdén, si a ustedes no les interesa saber lo que está predicando el hermano, si es verdad lo que está diciendo, si está en la escritura, si está predicando la verdad, si a ustedes no les interesa eso, si ustedes rechazan esta palabra, vean lo que Jesús dice, hermanos, es negativo aquí. Al que tiene, se le dará más. Al que más interés da en la palabra, más va a tener de él. A quien más busca cumplirla y conocer su voluntad, más va a saberla, más va a conocerla. Pero aquellos que no me interesa la voluntad del Señor, no me interesa lo que tiene que decirme la Escritura acerca de mi vida, bueno, lo poco que tienen, dice Jesús, aún lo que ellos han escuchado de mí, lo que han recibido de mí, aún lo que tienen se les quitará. Eso es un juicio, hermanos. O sea que Jesús está diciendo, en otras palabras también para nosotros como creyentes, cuanto más ustedes me aprecien y aprecien mi reino, aprecien mi labor, entre más se esfuercen, entre más en trabajar para mi reino, en recibir mi reino, en aceptar mi reino, más se les va a dar. Pero aquellos que no les interesa nada de esto, aún lo poquito que tienen, se les quitará. ¿Cómo estamos escuchando? ¿Cómo estamos recibiendo y percibiendo la palabra de Dios, hermanos, en esta mañana? ¿Es para ti una carga estar aquí? Vean lo que Jesús dice aquí. Aquellos que la reciben y la aceptan van a tener mucho más. Como en el versículo 12, ya lo vimos. ¿Qué pasó en el versículo 12? Los discípulos se interesaron en entender su palabra. Señor, dinos, cuéntanos, ¿de qué trata esta palabra? No la entendemos. Hubo interés, hubo aprecio por saber lo que Jesús estaba diciendo. Y fueron a Él y preguntaron y Jesús les dio más luz. Entendieron la parábola. Eso sucede con nosotros, hermanos. No te quedes con leer la Escritura. Hay cosas que te implican allí, no las entiendo. Pide al Señor dirección por su Espíritu Santo. Más se te va a dar. Pero si a ti no te interesa ni la obra del Señor, ni su palabra, aún lo poquito que tienes, se te será quitado, dice el Señor. Entre más amplia sea tu medida para la palabra del Señor, para el reino de Dios, para Dios, hermanos, más se te va a dar.
Entre más receptivo seas, más Dios te va a añadir. Entre más duro seas de corazón, más necio de corazón, más no quieras hacer su voluntad, no quieras su reino, no quieras su palabra, créeme que lo que estás oyendo ahorita y lo que lees en tu palabra, nada entiendes. Es un libro cerrado para ti. No porque Dios quiera que esté cerrado, sino porque tu medida con la que mides la palabra, el sermón, el reino, es pequeño. No seguirás, no entenderás. La ceguera espiritual seguirá allí. Va a aumentar, no va a disminuir. Entre más ignores al Señor, más ignores su palabra, no va a haber mayor luz, va a haber mayor tinieblas. Es lo que Jesús está dando aquí el ejemplo, hermanos. Así que ya vimos esas dos respuestas. Hay una respuesta positiva, hermanos, pero hay también una negativa al mensaje del reino. Lo recibimos y lo damos a conocer, o lo ocultamos, o lo ignoramos, una medida muy baja. Dios dice: hay consecuencias. ¿Cómo reciben mi reino? ¿Cómo lo están recibiendo? Aquí dice que Jesús, tengan cuidado. Tengan cuidado. Ahora empieza, hermanos, a hablarles con dos parábolas. Dos parábolas. La primera, aquí ya vemos las imágenes de la medida, de la lámpara. Ahora vamos a ver la imagen, hermanos, de un sembrador. Nuevamente esta imagen del sembrador. Y ese es el segundo punto. Vamos al segundo punto. El mensaje del reino, hermanos, es silencioso. Muy silencioso su crecimiento. Vean lo que dice el Señor Jesucristo. Este sembrador salió, hermanos. Versículo 26. Jesús decía también: el reino de Dios es como un hombre que echa semilla en la tierra. Vean la comparación del reino que Jesús usa. Un sembrador. Ya vimos nosotros qué es esa semilla, ¿verdad? Ya dijimos que la interpretación que mismo Jesús da sobre la semilla es la palabra, hermanos. La tierra, ya vimos que esa tierra cae en corazones, de todo tipo de corazones. Es la receptividad de las almas, el corazón de las almas. Ve que dice que la tira, la lanza, hermanos, echa la semilla, la esparce, la proclama, en palabras de Jesús, la da a conocer, la da a la luz. Pero después dice que este hombre se va y se acuesta, duerme. Al día siguiente hace sus labores. Pero vean aquí la clave, dice que la semilla brota y crece por sí sola. En otras palabras, hermanos, si en la parábola de la semana pasada vimos que el énfasis estaba en la receptividad de la tierra, buena tierra que dio fruto, mala tierra que no dio fruto, espinos, piedras, terreno duro. Aquí el énfasis está en la semilla misma, en el efecto que tiene y da vida. En otras palabras, dice que el sembrador lanza y ya lo demás, él no sabe cómo crece esta semilla. Él no hace otra cosa, hermanos. La semilla se enfoca de dar vida, se enfoca de brotar, de crecer, de tener la espiga, de dar el fruto. No quiere decir que Jesús diga: bueno, el labrador ya no se molesta de regala, ya no se, no, sino el enfoque está en lo que hace por sí sola la semilla. La semilla, hermanos, siembra y se olvida. ¿Quién da el crecimiento? La semilla misma, hermanos, hace su labor, dice el Señor. ¿Qué quiere decir Jesús con esto? ¿Qué quiere darnos a entender el Señor? Porque dice que cuando, verso 29, y cuando el fruto lo permite, Él enseguida mete la hoz, o sea, el sembrador, porque ha llegado el tiempo de la siega. Este sembrador, hermanos, no puede hacer más nada cuando la planta. No está de él. En ese entonces, en el primer ciclo, no había fertilizantes, no había nada de eso. Dependía de la pura gracia de Dios, de la tierra, de la lluvia, para que esa semilla preciosa brotara. Él más no podía hacer nada más que esparcirla y esperar los resultados. Todo lo demás lo hacía la propia semilla. Dice el Señor: así es el reino de los cielos. Nosotros, hermanos, no podemos hacer otra cosa más que dar el mensaje. ¿Podemos entrar en los corazones de las personas? No.
¿Podemos convertirlos? No. ¿Quién es el que hace ese trabajo? ¿Quién es el que se encarga de que esa semilla brote y dé frutos? Es Dios. Es lo que Jesús está diciendo aquí. El trabajo lo hace el Señor. Es del Señor, hermanos. Nosotros no podemos manipular los resultados. No podemos forzar a la gente. Como siervos del Señor debemos proclamarlo y descansar. Había un hermano en Oregon que cuando íbamos a evangelizar, a veces se desanimaba, y una vez se desanimó tanto que dijo que esa cosecha estuvo muy mala. ¿Cómo nos fue? Muy mal, dijo. ¿Por qué, hermano? No hubo ningún convertido. Así vemos muchas veces nosotros. Si no hay manos alzadas, si no hay gente entregándose al Señor, pues es una mala cosecha. Pero esas cosas, hermanos, nosotros, Dios nos llama a ser fieles al mensaje, a compartir el evangelio lo más fiel que podamos. Y el resto, ¿quién hace el resto, hermanos? El Señor. Dependemos de Él. Dependemos de lo que Él dijo en Isaías. Mi palabra no volverá a mí vacía, sino que hará todo lo que yo quiero. Creemos en eso. Señor, en tu nombre echamos la red. Señor, en tu nombre lanzamos el evangelio. Nos vamos a ir a acostar y esperar que tú hagas la obra. Esperar que tú des el crecimiento. ¿Qué dijo Pablo? ¿Se acuerdan? Yo sembré, Apolos regó, pero el crecimiento, ¿quién lo da, hermanos? Es Dios. Eso es de Dios. Es Dios el que hace toda la obra en el corazón. Así que eso nos debe dar consuelo en esta parábola, de que nosotros podemos esparcir mucho, pero al final de cuentas dependemos de Dios para que dé el fruto, para que la gente se convierta. Y aquí lo vemos. El Señor lo va a hacer. Nosotros quizás no lo vemos. Quizás en este tiempo nos ha tocado plantar y plantar y plantar. Quizás a otros los toque regar, hermanos. Quizás nos vamos a ir de este mundo sin ver los resultados que pasó en Edmond. Fuimos y salimos, predicamos y predicamos. ¿Qué pasó? Ningún alma, nunca vinieron a nuestros ojos. Pero quizás nuestros hijos, quizás en el futuro, el Señor dice: ha llegado el tiempo de la siega, va a haber fruto, va a haber almas. No debemos desalentar. No sabemos cómo el Señor hace el proceso, hermanos. Dios tiene sus propios métodos de dar vida a las almas. Pero lo que sí sabemos es lo que la Escritura nos dice. El evangelio es poder de Dios para salvación. Allí confiémonos, allí anclémonos. Cada vez que vamos a predicar, es poder de Dios para salvación. Señor, aquí va. Tú puedes salvarlos por nuestro mensaje de la locura de la cruz. Amén. ¿Cómo? Por medio del evangelio, hermanos. La gente no se va a salvar dándoles un regalito, dándoles un dinerito, dándoles ropa, dándoles medicina. No se van a salvar. Van a ser receptivos quizás a ti, pero no se van a salvar mientras no escuchen el evangelio de nuestro Señor Jesucristo, porque ese es el medio que Dios usa para salvar a las almas, su poderosa palabra. Ya viendo eso, hermanos, esta semilla, la parábola de la semilla, ahora Jesús procede a la última, en versículo 30. Vamos a la 30, hermanos. Ahora va el mensaje del reino, hermanos. No solamente es misterioso, no solamente crece, se encarga de crecer, pero ahora Jesús va a hablar de una semilla de mostaza, hermanos. Y con ella nos va a mostrar que el mensaje del evangelio o del reino puede sonarnos débil, frágil, pero vean qué sucede al fin de cuentas. Jesús dice, también Jesús les decía, verso 30, ¿a qué compararemos el reino de Dios? ¿Qué dijimos que eran las parábolas? Arrojar luz sobre algo más. Con una historia cotidiana de la historia de mostaza, Él va a dar
la va a poner al lado del reino de Dios y el mensaje del reino de Dios, el mensaje espiritual, pero va a arrojar a luz para nosotros con una historia de una parábola, de una semilla al lado. Una comparación, hermanos. ¿Con qué compararemos el reino de Dios? Dice el Señor. ¿Qué son las parábolas? En fin de caso, para ayudarnos a entender las verdades del reino de Dios. Comparar el reino de Dios con cosas que nosotros podamos relacionarnos. Y aquí está una, hermanos. Verso 31. Es como un grano de mostaza, el cual cuando se siembra en la tierra, aunque es más pequeño que todas las semillas que hay en la tierra, sin embargo después de sembrado crece y llega a ser más grande que todas las hortalizas y echa grandes ramas, tanto que las aves del cielo pueden anidar bajo su sombra. Aquí tenemos, hermanos, un pequeño grano de mostaza. Para los tiempos de Jesús y en Palestina, en la siembra ellos no conocían otro grano más pequeño que el grano de mostaza. No había otro grano para ellos. Ese era el más pequeño, el grano de mostaza. Era un reto para los sembradores, porque una vez que sembraban granos de mostaza, hermanos, por ser tan pequeños, las aves venían y de un solo pico se las tragaban por ser tan pequeñas. No le batallaban las aves, así que era una frustración para ellos plantar este tipo de semilla pequeña. Pero una vez se daba, hermanos, se cree que llegaban a expandirse esta rama de la semilla mostaza hasta 10 pies de alto. Imagínate, tan pequeñita, llegar a una altitud de 10 pies, 3 metros aproximadamente, y por todos lados, hermanos, como la calabaza se expandía la hierba esta de la semilla de mostaza. ¿Qué quiere decir Jesús? Jesús está comparando. A la verdad, hermanos, cuando Jesús estuvo y proclamó, fueron pocos los que se salvaron. Parece que su reino pues era sin importancia. No había corona, no había soldados, no había poder, no había nada. Solo unos 12 discípulos y otros más que lo seguían. Todos pescadores, nada importante políticamente, con poderío, nada. Parecía un reino insignificante, débil. Así comenzó su reino, con 12. Y Jesús compara, para que ellos tengan confianza, para que ellos sepan cómo obra el reino de Dios. Termina diciendo cómo va a llegar. Sin embargo, a pesar de ser débil esta semilla, verso 32, crece y llega a ser más grande que todas las hortalizas y echa grandes ramas, tanto que las aves del cielo pueden anidar bajo su sombra. Hermanos, el reino de Dios sigue creciendo y creciendo y creciendo. Aunque no lo veamos con nuestros ojos físicos, Dios sigue ampliando su reino. Sigue germinando, sigue expandiéndose, hermanos. Estamos por todo el mundo el evangelio, y tiene que seguir llegando a más etnias, a más idiomas que todavía están sin alcanzar, a tal punto que vengan las aves y se refugien bajo su sombra. Así es el reino de Dios, hermanos. Inició pequeño con 12, pero tuvo un gran crecimiento, hermanos, con la predicación de Pedro, 3,000 almas, con la segunda predicación 5,000 almas. Y desde allí, hermanos, el reino ha estado creciendo y creciendo. Roma dijo, ¿qué es este reino? Estos locos cristianos, vamos a acabarlos. No pudo. ¿A quién dijimos que Marcos está escribiendo? A su audiencia romana en Roma. ¿Qué estaba pasando con estos cristianos en Roma? Nerón los estaba persiguiendo, afligiendo por Cristo, porque ellos no tenían otro rey, no reconocían otro rey que no fuera Cristo. Y Nerón quería que lo reconocieran a él como Curios, Señor. Y no, solamente tenemos un Señor. Y fueron perseguidos.
Parece que los estaba pagando Roma. Parece que Nerón estaba destruyendo el reino insignificante de estos hermanitos. Pero no pudo. A fin de cuentas, en el año 334, si no me equivoco, la religión romana o Roma llegó a convertirse, a adoptar el nombre del cristianismo, a ponerlo como la religión del Estado. Seguía creciendo, creciendo. Y Jesús dice, así es el reino de Dios. Dios hará prosperar su reino, hermanos. Dios bendecirá la obra de sus labradores. Dios hará la obra. ¿Qué nos toca hacer a nosotros? Ser fieles, seguir animándonos, que el Señor va a seguir edificando su iglesia. Yo edificaré mi iglesia. ¿Quién lo va a hacer? Dios. ¿Cómo lo va a hacer? A través del mensaje del evangelio. ¿Ocupa a Dios labradores? Por pura gracia nos usa a nosotros. La respuesta que nosotros le demos es negativa o positiva. No quiero que me use, Señor, no quiero. Señor, heme aquí, úsame a mí. ¿Cómo respondo? La medida que yo use, sea luz o esconda mi luz. Hay respuesta, hay respuesta. ¿Qué hago yo con lo que Dios me ha dado? ¿Se acuerdan de Tarso? Saulo de Tarso, hermanos, como esta ave quería destruir al cristianismo, quería destruir a estos hermanitos, quería destruir el nombre de Cristo, quería comerse esta semilla. ¿Pudo? No. ¿Qué hizo? Se convirtió. ¿Qué hizo? Llegó a ser parte de estas ramas, vino a anidarse allí, vino a crecer allí, vino a servir allí. Así hay muchos reinos, hermanos, que quieren perseguirnos, lo han perseguido al cristianismo, han querido destruirlo, y muchos de ellos por gracia han venido a ser salvos. ¿Quién nos promete el Señor? Nos promete que las aves van a venir de por doquier y van a hacer nido allí. ¿Qué significa esto? Bueno, que llega una rama tan significante. Bueno, ahora las aves buscan sombra allí, buscan anidar allí. Si lo interpretamos esto de acuerdo a lo que Daniel nos dice del sueño de Nabucodonosor, que era un gran árbol y que las aves de todo lugar venían a anidar allí, quiere decir que él sostenía todo su reino y los reinos de otras naciones venían y se alimentaban de allí. Cristo va a hacer lo mismo, hermanos. Cristo va a hacer lo mismo. Si quieres animarte en el evangelismo, si quieres animarte a ver qué tan grande es este reino, ve lo que dice Apocalipsis. Vinieron a él gente de toda tribu, de toda nación, de toda lengua. Vinieron a él. Fueron alcanzados por él. Su reino creció, su reino los alcanzó, anidaron en él. ¿Cómo va a ser, hermano? De toda tribu, va a ser grande el reino de Dios. Aunque tú y yo no lo podamos ver hoy en día, aunque tú y yo seamos 20 y no vayamos a crecer de 20 fieles, el reino no se limita a Edmond. El reino es mucho más grande. Va a crecer de manera exponencial, hermanos, y no se va a detener. No se detendrá. Dice Juan que vio una muchedumbre grande. Allí en esa muchedumbre vamos a estar tú y yo por la pura gracia. ¿Por qué? Porque el reino de esta semilla nos alcanzó. Allí venimos como aves a refugiarnos en el Señor. Finalmente Jesús termina con una advertencia severa en el versículo 33 y 34. Marcos ya nos habló en capítulo 4 al inicio del versículo 12 sobre el propósito de las parábolas. Aquí lo vuelve a recordar, hermanos. Con muchas parábolas, con estas Jesús les hablaba la palabra, según podían oírla, y sin parábolas no les hablaba, pero lo explicaba todo en privado a sus propios discípulos. A quienes estaban con él, todo se los explicaba, porque estaban con él, porque se interesaban en él, porque tenían una medida muy interesante sobre Jesús, sobre su enseñanza, la apreciaban, pero otros no la apreciaban, otros la rechazaron. Ya vimos, los religiosos están allí, a ellos, hermanos, por puras parábolas. El propósito de las parábolas es dar luz a unos y mantener ciegos a otros a oscuras.
Ese es el rol. A veces es enigmático, ¿cómo? Unos sí y otros no. Estos quedan en tinieblas, estos quedan en luz. Unos sí lo entienden, otros no. Las parábolas nos dicen que ese es el rol. Aquel que tiene las medidas, más se le dará. Aquel que no quiere saber nada de Cristo, nunca va a entender nada de Cristo. Ese es el propósito de las parábolas. Y vamos para aplicar porque el tiempo se nos acabó. Si tú eres creyente, número uno, a través de estas parábolas, de la lámpara, de la medida, de la semilla de mostaza, el crecimiento de la semilla, tenemos el privilegio, hermanos. Es un privilegio haber recibido el Evangelio. Es por gracia. Pero ahora con ese mismo Evangelio que hemos recibido tenemos una enorme responsabilidad que Jesús dice: no la pueden esconder, no la deben esconder, no la deben meter debajo de la cama. Que su luz se dé a conocer, que mi luz se dé a conocer en ustedes, que vean la gente sus buenas obras y me alaben a mi Padre Celestial. Eso es lo que tenemos, hermanos. Debemos ser luz. Debemos anunciar el Evangelio. ¿Qué va a pasar cuando lo hagamos? Va a haber rechazo, va a haber corazones duros, va a haber corazones entusiastas, pero de poco tiempo, va a haber de todo tipo de respuesta. El Señor nos advierte en estas parábolas a no desanimar. Número 2. No desanimes si no veas resultados. Tú que has estado orando por 10, 15 años por tu hija, por tu hijo, porque vengan a los pies del Cristo y no los has visto aún llegar. No has visto que el Señor esté obrando en sus vidas. No desanimes si no ves el resultado. Si al contrario los ves más alejados de Cristo todavía. Antes te acompañaban a la VBS, antes te acompañaban a leer la Biblia en tu tiempo devocional, pero ya crecieron, ya tienen 20 años, ya no quieren acompañarte a la VBS, ya no quieren acompañarte a este lugar, ya no quieren leer la Biblia contigo como familia. No desanimes. No desanimemos, hermanos. Parece que el reino va menguando. No obstante, aquí nos dice el Señor: no mengua. Es insignificante, es pequeñito, sí. Así inició todo. Una grano de mostaza. Débil. Pero vean al final de los tiempos, hermanos. Cuando venga el tiempo de la siega, las aves que se lo tragaban, querían tragarse ese débil, ahora hacen nido ahí. Así es el reino, hermanos. Va a crecer el reino de Dios. Va a prosperar la obra de Dios. Sí, en medio de tanta oposición va a prosperar. En medio de esta nación, prosperidad materialista, consumista hasta más no poder, que ven el Evangelio como algo que consumir, algo que me tiene que dar. Dios hace prosperar su reino. 3. Mira cómo estás tratando la palabra de Dios, hermano, hermana. Hermanos, hay estudio bíblico los miércoles. No me interesa. Mira cómo estás tratando la palabra del Señor, la palabra, los estudios que se te ofrecen para tu beneficio, para tu crecimiento. Mira cómo los estás tratando. Mira cómo estás tratando cuando se te ofrece un estudio. Cuando se te ofrece darte entendimiento de la palabra, darte una doctrina de la palabra, darte un tema de la palabra. Mira cómo estás tratando la palabra. No la trates superficialmente, no la trates con rechazo, sino tenla con seriedad. Porque cada miércoles, cada domingo que tú te pierdes es un mensaje que jamás y nunca más vas a recobrar. Como en la escuela. Cada vez que faltabas, esa lección jamás se te iba a volver a dar. Y eso te ponía en desventaja para el examen. El Señor dice: mira cómo estás recibiendo mi palabra. Porque aún lo poco que tienes, el poco interés que tienes en mi palabra, todo se te va a quitar. Es serio, hermanos, es serio. Es serio cómo tratamos la palabra. Dios ve cómo trata su palabra. ¿Y qué nos pide el Señor? Háganlo con toda seriedad y retención. Traten de retener, traten de tener una medida amplia de mi palabra, porque entre más amplia sea, más les voy a dar, más entendimiento van a tener. Y final de cuentas, hermanos, sembremos el Evangelio.
con esta firme convicción, es poder de Dios para salvación. No es tu elocuencia, no es como tú les hablas, no es con qué convicción les hables, es Dios quien va a tocar los corazones, no lo que tú, como tú hables, tu forma de hablar, no es la música, no es lo presentable que te les veas, es el mensaje. Y final de cuentas, si tú no eres creyente, ve que dice la Biblia que las aves del cielo vinieron a anidar bajo su sombra. Si tú no has hecho refugio en Cristo Jesús, si tú dices, no, este reino pues no se ve muy convincente para mí, amigo, amiga, es tu única salvación. Que tú pongas tu confianza en aquel que murió y resucitó al tercer día por pecadores y que promete venir un día con su reino, con todos sus ángeles, a destruir toda la maldad, a establecer su nueva Jerusalén, la ciudad de Dios, aquí en la tierra, y que gocen de comunión con Él. Aquel que te ofrece perdón, que te ofrece paz, aquel que te dice, venir a mí, si tus pecados fueron muy malos, muy rojos, como el rojo carmesí, como la blanca lana serán. Pon tu confianza en Él. Ven y forma parte del reino de Dios. ¿Cómo? ¿Cómo se hace esto? Mediante la fe y el arrepentimiento. Arrepiéntete de tus pecados. Cree en Jesucristo. Cree en Él. Terminamos con esto. Su reino sigue avanzando, hermanos. Aunque parezca que no. Aunque parezca insignificante. Aunque parezca que la labor que estamos haciendo se ha perdido esa semilla. No ha dado fruto. No ha crecido. Es pequeño. Señor, son pocos los que se salvan. Señor, no ha habido ninguna alma venir a los pies. No ha habido ningún bautismo en este año que va. 7 meses sin ninguna alma ir al bautismo. Señor, son pocos los que se salvan. No obstante, formar parte de este reino es la mejor de las misericordias. Ser parte de la familia de Dios. Aunque eso implique ser perseguido, ser rechazado, ser burlado, vale la pena. Oremos. Amado Padre,